Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 9, conformado por Arojo Martínez Ailín, Morales Ávila Vanessa Naomi, Morales Pérez Valentina y Pérez Joya Paula Sofía. Propiedades periódicas. La tabla periódica agrupa elementos que tienen propiedades parecidas debido a las similitudes en su configuración electrónica, haciéndolos reaccionar de forma similar ante las mismas condiciones. Las propiedades físicas y químicas de los elementos que tienen la característica de variar con regularidad según el grupo o periodo se llaman propiedades periódicas. Algunas de las propiedades periódicas que permiten predecir las reacciones que presentan los elementos de la tabla periódica son el radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad. Para empezar, el radio atómico es una medida del tamaño de los átomos obtenido por medio de la difracción de los rayos X. El radio atómico varía en un grupo aumentado de arriba hacia abajo. Conforme se baje en un grupo, el nivel energético de los elementos aumenta y su distancia del núcleo también. En un periodo se observa disminución del radio atómico hacia la derecha, a pesar de que aumenta el número de electrones. Esto se debe a un incremento del número de protones de los átomos, por lo que el núcleo atrae con más fuerza a los electrones que están en el mismo periodo y nivel energético. En general, a mayor radio atómico, mayor aumento de la reactividad, debido a que los electrones, al estar más alejados del núcleo, son menos atraídos por él, propiciando que se pierdan fácilmente. La energía de ionización es necesaria para arrancar un electrón a un átomo en fase gaseosa. Varía según el tipo de elemento. Por ejemplo, los metales tienden a perder electrones con facilidad, por lo que tienen una energía de ionización más baja que los no metales, que tienden a ganar electrones. Esta energía disminuye al descender en un grupo y aumenta al avanzar hacia la derecha en un periodo. Esta indica la facilidad con la que las sustancias pueden formar iones. Los átomos más reactivos suelen tener una energía de ionización más baja, lo que refleja su predisposición a perder electrones con relativa facilidad. Las respuestas a la actividad formativa son A, cesio, potasio y litio. De mayor a menor energía de ionización es litio, potasio y cesio. De menor a mayor radio atómico queda litio, potasio y cesio. B, calcio, estroncio y bario queda de mayor a menor energía de ionización calcio, estroncio, bario. De menor a mayor radio atómico calcio, estroncio, bario. C, cloro, yodo, bromo. De mayor a menor energía de ionización cloro, bromo, yodo. De menor a mayor radio atómico cloro, bromo, yodo. D, magnesio, azufre y silicio. De mayor a menor energía de ionización azufre, silicio, magnesio. De menor a mayor radio atómico azufre, silicio, magnesio. ¿Por qué el sodio reacciona violentamente con el agua y el aluminio? Consideren la energía de ionización y el radio atómico. La reacción violenta del sodio con el agua se debe a su baja energía de ionización y gran reactividad, mientras el aluminio es menos reactivo debido a su configuración electrónica. Ejercicios de propiedades periódicas. Energía de ionización. 1. ¿Cuál es la causa de que en un periodo el tamaño de un átomo disminuya a pesar de aumentar el número de electrones? B. Aumento de la carga nuclear efectiva. A medida que se avance en un periodo, el número de protones en el núcleo aumenta, atrayendo con más fuerza a los electrones y reduciendo el tamaño del átomo. 2. ¿Qué relación hay entre el tamaño de un átomo y su reactividad? B. A mayor radio atómico, mayor reactividad. En los metales alcalinos, un mayor radio atómico facilita la pérdida de electrones, aumentando su reactividad. Análisis de los radios atómicos. ¿Qué elementos tenderá a reaccionar más violentamente según su radio atómico? C, cesio. El cesio tiene el mayor radio atómico, lo que significa que su electrón de valencia está menos atraído al núcleo y se pierde fácilmente, aumentando su reactividad. ¿Qué grupo de la tabla periódica tiene mayor energía de ionización? A, gases nobles. Los gases nobles tienen configuraciones electrónicas estables, por lo que requieren mucha energía para perder un electrón. ¿Qué grupo de la tabla periódica presenta el menor radio atómico? C, halógenos. Dentro de un periodo, los halógenos están a la derecha de la tabla periódica y tienen una mayor carga nuclear efectiva, reduciendo su radio atómico. ¿Qué grupo de la tabla periódica atrae con mayor fuerza a los electrones de enlace? C, halógenos. Los halógenos tienen alta electronegatividad y tienden a atraer a los electrones fuertemente en los enlaces químicos. ¿Qué elemento es más electronegativo? Argón. ¿Qué tipo de enlace se forma entre un elemento del grupo 1A y el grupo 7A? Iónico. Los metales alcalinos ceden electrones y los halógenos los aceptan, formando un enlace iónico. ¿Qué tipo de enlace se forma entre un elemento del oxígeno y el cloro? B, covalente. Ambos elementos son no metales y tienden a compartir electrones en lugar de transferirlos, formando un enlace covalente. A continuación veremos qué es la electronegatividad. La electronegatividad es la medida de capacidad de un átomo de una molécula de atraer electrones que comparten en un enlace. Esta propiedad está estrechamente relacionada con la configuración electrónica. Recordemos que la configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo, a partir de niveles y subniveles. Pero ahora nos enfocaremos en el último nivel de energía, donde se encuentran los electrones de valencia. Los elementos que tienen 3 electrones de valencia o menos, como los de los grupos 1A, 2A y 3A, tienden a perder electrones, por lo que los atraen con poca fuerza en un enlace. Mientras tanto, elementos de los grupos 5A, 6A y 7A tienden a ganar electrones, por lo que atraen con mayor fuerza a aquellos que forman un enlace. La escala comúnmente utilizada para la electronegatividad es la de Paul, donde el flúor tiene el valor más alto, 4.0, y el francio el valor más bajo, 0.79. En general, la electronegatividad tiende a aumentar hacia arriba en un grupo y hacia la derecha en un periodo. Cuando dos elementos se combinan, la diferencia de electronegatividades entre ellos
proporciona una indicación general del tipo de enlace que se va a formar. Si un átomo con mucha electronegatividad se combina con átomos del grupo 1A o 2A, los primeros son lo suficientemente fuertes para arrancarles los electrones, por lo que se formarán enlaces iónicos. En caso contrario, si se combinan dos elementos cercanos en la tabla periódica con electronegatividades similares, ambos atraerán con fuerza de los electrones, por lo que ninguno logrará quedarse con ellos. De manera que los electrones se comparten equitativa o desigualmente, formando un enlace covalente no polar. Una forma sencilla de predecir los enlaces de los electrones se muestra en la siguiente tabla. Diferencia de electronegatividad. Mayor o igual a 1.7 es igual a un enlace iónico, transferencia de electrones. Menor a 1.7 es un covalente polar, comparten desigualmente los electrones. 0 es igual a un covalente no polar, comparten equitativamente los electrones. Ejercicios resueltos. 1. Predice el tipo de enlace que se formará al combinar el cloro con sodio. Como el sodio tiene una electronegatividad de 0.9 y el cloro de 3.5, la diferencia de electronegatividad es de 2.6. 3.5 menos 0.9, por lo que el cloro arranca el electrón del sodio y el enlace será iónico. 2. Predice el tipo de enlace del trióxido de azufre. Solución. El azufre tiene una electronegatividad de 2.5 y el oxígeno de 3.5. La diferencia de electronegatividad es de 1.0, o sea, 3.5 menos 2.5, por lo que el oxígeno no tendrá fuerza suficiente para quitar electrones al azufre, de manera que el enlace será covalente polar. 3. Identifica el tipo de enlace que presenta la molécula de oxígeno O2. Solución. Como son dos átomos iguales, la diferencia de electronegatividad es 0, por lo que el enlace será covalente no polar. Actividad formativa. Determina el tipo de enlace que presentan los siguientes compuestos. A. Bromuro de potasio. La electronegatividad del potasio es de 0.8, la del bromo de 2.8 y su diferencia de 2.0. Como la diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7, el enlace será iónico. B. Nitrógeno molecular. La electronegatividad del nitrógeno es de 3.0. Como la diferencia de electronegatividad es 0, el enlace será covalente no polar. C. Dióxido de carbono. La electronegatividad del carbono es de 2.5, del oxígeno 3.5, es decir, su diferencia es de 1.0, por lo tanto es un enlace covalente polar. D. Dióxido de calcio. La electronegatividad del calcio es de 1.0, del oxígeno 3.5, o sea, su diferencia es de 2.5. Como su diferencia es mayor a que 1.7, el enlace será iónico. E. Cloruro de magnesio. Su electronegatividad del magnesio es de 1.2, del cloro 3.0, o sea, su diferencia es de 1.8. Y como es mayor a 1.7, también será iónico. F. Dióxido de nitrógeno. La electronegatividad del nitrógeno es de 3.0, del oxígeno de 3.5, o sea, su diferencia es de 0.5. Como su diferencia es menor a 1.7, el enlace será covalente polar. Regla del octeto y determinación de la valencia de un átomo. En 1916, Gilbert Newton Lewis formuló la regla del octeto, basado en observaciones experimentales de las propiedades de los elementos. Esta regla establece que los átomos tienden a ser más estables cuando tienen 8 electrones en su nivel externo, lo que lo lleva a ganar, perder o compartir electrones de su capa de valencia o último nivel de energía. Hoy en día se considera que la estabilidad se logra al alcanzar una configuración electrónica similar al gas noble más cercano. Esta observación se basa en que los gases nobles, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su último nivel. Los gases nobles se caracterizan por su gran estabilidad y poca reactividad química. Por ejemplo, el magnesio tiene la siguiente configuración electrónica, y su gas noble más cercano es el neón, por lo que el magnesio tiende a reaccionar perdiendo los dos últimos electrones para adquirir una configuración electrónica similar al neón. Los metales pierden electrones formando iones con carga positiva, llamados cationes. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel, su gas noble más cercano es el argón, por lo que para adquirir esta configuración necesita reaccionar para ganar un electrón. Los no metales ganan electrones para formar iones con carga negativa, llamados aniones. Con base en lo anterior, se establece el concepto de valencia, número de electrones de que un elemento necesita ganar o perder para completar su último nivel de energía. Los electrones de valencia son los que intervienen en las reacciones químicas y en la formación de enlaces químicos. En esta tabla podemos observar que depende en qué grupo estén los elementos, son los electrones que tendrán en su último nivel de energía y la tendencia que tendrán, además de su valencia. Al conocer esta tendencia, se puede determinar la cantidad de enlaces que se requieren para formar los compuestos químicos. Por ejemplo, se determina que necesitan 2 átomos de cloro por cada átomo de magnesio. Una forma sencilla de establecer la forma de un compuesto químico es poner las cargas o valencias arriba de cada átomo o ion poliatómico y cruzarlas hacia abajo para establecer los subíndices o números de átomos de cada elemento. En este caso se debe considerar lo siguiente. El subíndice 1 no se escribe. Cuando los subíndices de ambos elementos son pares o iguales, se simplifican dividiendo entre el más pequeño entre sí mismos, respectivamente. En fórmulas que contengan iones poliatómicos, se colocan paréntesis para señalar que el subíndice afecta a todos los integrantes del grupo.
QR de la página 50. Regla del octeto y determinación de la valencia de un átomo. 1. Analiza los elementos de la tabla y determina la valencia de cada uno. Luego, anota la fórmula del compuesto que se forma cuando se combinan. Aquí están las respuestas de la tabla, con las valencias correspondientes y la fórmula escrita. En equipo, hagan un dibujo en Canva de los compuestos formados en la tabla anterior. Utiliza círculos de diferentes tamaños y colores para representarlos. Primero, tracen los elementos que pertenecen al conjunto 2. Asegúrense de que sean más grandes que los elementos del conjunto 1. Respuestas: cloruro de litio, fluoruro de potasio, sulfuro de sodio, óxido de aluminio. Actividad formativa, página 52. Instrucciones. Escribe la fórmula de cada compuesto que se forma al combinar los siguientes elementos. Considera el lugar que ocupa cada elemento en la tabla periódica. A. Sodio y bromo. Na y Br. Esto va a dar la fórmula de NaBr. El sodio, Na, tiene valencia más 1 y el bromo, Br, menos 1, por lo que se combinan en una proporción de 1 igual a 1. B. Calcio y oxígeno. Ca y oxígeno. Esto va a dar la fórmula de CaO. El calcio, Ca, tiene valencia más 2 y el oxígeno, O, tiene valencia menos 2, por lo que se combinan en una proporción 1 igual a 1. C. Magnesio y flúor. Mg y F, esto va a dar una fórmula de MgF2. El magnesio, Mg, tiene valencia más 2 y el flúor, F menos 1, por lo que se necesitan átomos de flúor para equilibrar la carga. D. Hidrógeno y azufre. H y S, el hidrógeno H tiene valencia más 1 y el azufre S menos 2. Se necesitan 2 átomos de hidrógeno para equilibrar la carga. Fórmula es igual a H2S. E. Calcio y nitrógeno. Ca y N. Esto va a dar el calcio. Ca tiene valencia más 2 y el nitrógeno N menos 3. Para equilibrar la carga se necesita una proporción de 3 igual a 2. La fórmula es Ca3N2. Reactividad de los metales. Metales reactivos. La reactividad de los metales es una medición de la facilidad con la que pierden electrones. Si un metal pierde electrones con facilidad, es muy reactivo. Los metales forman cationes y iones de carga positiva en la tabla periódica. Su carácter metálico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Los elementos metálicos tienen su configuración electrón-electrónica, pocos electrones en su último nivel, los cuales tienden a perderlos para ganar estabilidad electrónica. Un ejemplo de esto es la siguiente transformación. Los metales tienden a perder electrones formando cationes. En esta transformación podemos ver un metal neutro que pierde 2 electrones para poderse convertir en un catión. Cuanto más reactivos son los metales, son más fuertes. Son sus reacciones a medida que disminuye su reactividad. Las reacciones son menos fuertes, por lo general. Los metales de transición son menos reactivos que los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos. El sodio y el potasio son muy reactivos y arden instantáneamente en presencia del aire. El oro y el platino son reactivos y se consideran seguros para usarse en joyas. Lo mismo sucede en la reacción con el agua. Los primeros reaccionan fuertemente, mientras que el magnesio reacciona muy poco y los demás son inherentes ante el agua. Metales alcalinos. Los metales alcalinos son blandos como la mantequilla, de color plateado, pero tienden a opacarse fácilmente al reaccionar con el aire. Son buenos conductores de calor y electricidad. Pierden su electrón de valencia con facilidad formando cationes con una carga de más 1 valencia. Aquí hay un ejemplo de una reacción. Debido a su alta reactividad, los metales son alcalinos, no se encuentran como elementos en la naturaleza, están combinados formando sales. Un ejemplo de esto es la siguiente fórmula. Los metales alcalinos en estado puro presentan reactividad espontánea con el agua, formando hidróxido, liberando hidrógeno gaseoso. El calor que se libera en esta reacción es tan grande que hace que el hidrógeno explote. Los hidruros de los metales alcalinos son volátiles e inflamables. El grupo de los metales alcalinos es el siguiente: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Están ubicados en el grupo 1 de la tabla periódica de los elementos. Lo podemos ubicar en esta imagen en la columna de color morado. Reactividad de los metales. Resuelve los siguientes ejercicios de reactividad química. ¿Qué metal es el más reactivo entre Fe, hierro, Mg, magnesio y Na, sodio? La respuesta correcta es: el metal más reactivo es el sodio.
Na. Segunda pregunta. ¿Cuál es el metal menos reactivo de los siguientes metales? Potasio, plata y calcio. La respuesta correcta es la plata, Ag. Pregunta 3. ¿Cuáles son los grupos de metales menos reactivos de la tabla periódica? Respuesta. Son los grupos 11 y 12, conocidos como metales de transición tardíos o metales nobles. En el grupo 11 se encuentra cobre, plata y oro. En el grupo 12 se encuentra zinc, cadmio y mercurio. Pregunta 4. ¿Cuáles son los grupos de metales de la tabla periódica más reactivos? Los grupos de metales de la tabla periódica más reactivos son metales alcalinos, grupo 1. Estos metales son los más reactivos de la tabla periódica. Incluyen litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los metales alcalinotérreos, grupo 2. Estos metales son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún son muy reactivos. Incluyen berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radium. Pregunta 5. Son metales blandos similares a la mantequilla y de alta reactividad, por lo que no se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino formando sales en presencia de agua. Son explosivos. La respuesta correcta es metales alcalinos. Pregunta 6. Es un metal buen conductor de electricidad y se utiliza en la elaboración de puertas, ventanas, utensilios de cocina y latas de refresco. La respuesta es aluminio, Al. Pregunta 7. ¿Son metales que pueden exhibir varios estados o números de oxidación? La respuesta es, son los metales de transición o metales de valencia variables. Algunos ejemplos son el magnesio, hierro, cobalto, níquel y cobre. Pregunta 8. Se usa para fabricar diferentes estructuras metálicas, valoradas en la construcción como varillas, rejas, vigas, columnas, tornillos y tuercas. La respuesta es el acero, Fe. Pregunta 9. Es el elemento más abundante de la Tierra y participa en numerosas reacciones químicas, tanto como de metales como de no metales. La respuesta correcta es, el elemento es oxígeno. Es un metal muy valorado en la industria de la joyería. Es maleable, dúctil y brillante, pero es muy raro encontrarlo en la naturaleza. La respuesta es oro, Au. Laboratorio virtual. Ficha didáctica. Tema. ¿Cómo actúa el oxígeno del aire sobre los elementos pertenecientes a la segunda unidad, oxígeno, componente activo del aire? Objetivo del laboratorio virtual. El alumno distinguirá a los metales de no metales a través de la experimentación. Observará las reacciones de las sustancias con el oxígeno y otros productos formados con el agua. Objetivos particulares. 1. Formulará y comprobará su hipótesis a través de la experimentación. 2. Practicará el uso de material y sustancias de laboratorio de química. 3. Distinguirá los compuestos óxidos, hidróxidos y ácidos. 4. Distinguirá los elementos metálicos y no metálicos por su comportamiento frente al oxígeno. 5. Clasificará los óxidos metálicos y no metálicos por los productos de su reacción con agua. 6. Comprobará los resultados obtenidos de la experiencia con metales y no metales. El experimento que realizará es para conocer el proceso de formación de óxidos metálicos y la reacción de estos en presencia de agua para sintetizar bases o hidróxido, así como la formación de óxidos metálicos y la reacción que ocurre en estos cuando interactúan con agua en la síntesis de ácidos. Siguiendo la siguiente serie de pasos. 1. Medidas de seguridad. 2. Hipótesis. 3. Material de trabajo. 4. Preparación del experimento. 5. Obtención de ácidos. 6. Verificación. 7. Contrastación. 8. Conclusiones y 9. Limpieza. Para realizar el siguiente experimento debemos seguir ciertas medidas de seguridad, las cuales son bata de laboratorio, guantes, lentes de seguridad, agua corriente, trapo cerca por si hay algún derrame, no jugar, no comer y no contestar celulares. En caso de algún accidente, pide ayuda a tu profesor laboratorista. Hipótesis 1. El sodio Na y el potasio K son metales alcalinos grupo 1. El calcio Ca y el magnesio Mg son metales alcalinotérreos grupo 2. Al calentarse, estos elementos reaccionan de la siguiente manera. El sodio reacciona con el oxígeno para formar óxido de sodio, Na20, y emite una llama amarilla. El calcio Ca reacciona con el oxígeno para formar óxido de calcio, CaO, y emite una llama naranja rojiza. El potasio K reacciona con el oxígeno para formar óxido de potasio, K20, y emite una llama violeta. El magnesio reacciona con el oxígeno para formar óxido de magnesio, MgO, y emite una llama blanca brillante. Hipótesis 2. El azufre S es un metal que se encuentra en el grupo 16 de la tabla periódica. El carbón C es un no metal que se encuentra en el grupo 14 de la tabla periódica. Al calentarse, estos elementos reaccionan de la siguiente manera. Azufre S reacciona con el oxígeno para formar
dióxido de azufre, SO2, y emite un gas amarillo o claro con un olor desagradable. Carbono C reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono, CO2. Si se calienta en presencia de oxígeno suficiente, si no hay suficiente oxígeno, puede formar monóxido de carbono, CO, que es un gas tóxico. Para el siguiente paso, tenemos que escoger los materiales de trabajo, donde viene la lista que son vaso de precipitado de 30 mililitros, tubos de ensayo o goteros, mechero, piseta con agua destilada y indicador universal. Ahora viene la preparación de nuestro experimento. El elemento que nosotros decidimos usar fue el calcio. Para prepararlo, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Prepara la disolución. 2. Toma una pequeña porción de la sustancia y ponla en la cápsula. 3. Coloca la cápsula de porcelana sobre la rejilla de asbesto. Y 4. Prende el mechero. En el siguiente paso podemos ver la obtención de óxidos del calcio desde la vista microscópica y la vista molecular. Además, nos explica sobre los reactivos del calcio. En esta diapositiva podemos ver los reactivos, la reacción y el producto. Los reactivos es calcio más oxígeno 2, esto va a dar la reacción de Ca2, o sea, óxido de calcio. Seguimos con la verificación. Aquí podemos ver la verificación del pH, donde nos indica que el calcio es una base, descartando que sea ácido o neutro. También podemos ver una reacción, donde vienen los reactivos, reacciones y productos. Los reactivos son Ca, oxígeno, más hidrógeno 2, oxígeno. Reacciona a Ca, oxígeno H2, hidróxido de calcio. Aquí podemos ver la preparación para la verificación. 1. Coloca la cápsula en la mesa cuando se enfríe. 2. Deposita la sustancia en el vaso de precipitado. 3. Vacía la sustancia en un tubo de ensayo. 4. Verifica el color de la sustancia en la escala del pH. Contrastación de sustancias. Aquí podemos ver una tabla en la cual nos da los resultados de nuestra experimentación. Sustancia, calcio, Ca. Calentamiento, oxígeno del medio ambiente, O2, lo que nos da óxido de calcio, CaO. Agua destilada, H2O, dihidróxido de calcio, CaOH2. Tipo de sustancia, el calcio es un metal. Indicador universal, morado. El resultado final de nuestra sustancia fue una base. Ahora hablaremos de los metales alcalinoterreos. ¿Qué son? Los metales alcalinoterreos pertenecen al grupo 2 de la tabla periódica. Son 6 elementos: berilio B, magnesio Mg, calcio Ca, estroncio Cr, bario Ba y radio Ra. Propiedades generales. Son metales brillantes, blandos y de baja densidad, más densos que los alcalinos. No se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en compuestos. Tienen 2 electrones de valencia, es su capa más externa, lo que les confiere una valencia más 2. Buenos conductores de electricidad y calor. Son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún bastante reactivos. Pierden sus 2 electrones de valencia, S2, formando cationes con una carga de más 2. En la siguiente reacción que tenemos como ejemplo, en la ecuación M, producto, M2, positivo más 2E negativo, sugiere una reacción de oxidación donde el metal M pierde electrones. La forma estándar de escribir una semireacción de oxidación sería M, producto M2 positivo más 2E negativo, donde el metal se convierte en un ion con carga más 2 al perder 2 electrones. Reactividad y compuestos. Reaccionan con el agua formando hidróxidos y liberando hidrógeno, aunque menos violentamente que los alcalinos. Y como se presenta en la siguiente reacción, esta reacción representa la reacción del calcio, Ca, con agua H2O, formando hidróxido de calcio, paréntesis, Ca, paréntesis, OH, cierro paréntesis, 2, cierro paréntesis, y hidrógeno gaseoso, abro paréntesis, H2, cierro paréntesis. Reaccionan con ácidos liberando hidrógeno, forman óxidos y peróxidos como el óxido de calcio, cal viva. Sus compuestos suelen ser iónicos y forman sales como el carbonato de calcio, CaCO3, y el sulfato de magnesio, MgSO4. Aplicaciones: el calcio, cemento, huesos, dientes, antiácidos; magnesio, aleaciones ligeras, pirotecnia, medicamentos; bario, rayos X, sulfato de bario, pirotecnia; estroncio, fuegos artificiales, color rojo; radio, antiguamente en relojes luminiscentes, tóxico y radiactivo. Importancia en la biología. El calcio es esencial para los huesos, músculos y sistema nervioso. El magnesio es vital en la fotosíntesis, clorofila, metabolismo y función nerviosa. Ahora hablaremos de los elementos térreos.
¿Qué son? Los elementos térreos son los del grupo 13 de la tabla periódica. También se les conoce como familia del boro. Estos elementos son boro B, aluminio Al, galio Ga, indio y N, talio Tl, nijonio NH, sintético y altamente radiactivo. Propiedades. Son metales, excepto el boro que es un metaloide. Tienen 3 electrones de valencia, Ns2, Np1. Buenos conductores de calor y electricidad, excepto el boro. Reactividad. Forman compuestos con valencia +3, aunque el talio también tiene +1. El boro forma compuestos covalentes, mientras que los demás forman óxidos e hidróxidos. El aluminio se oxida formando una capa protectora. Aplicaciones. Boro, vidrios resistentes, fertilizantes, detergentes. Talio, equipos médicos, pero es tóxico. Aluminio, construcción, aviones y envases. Indio, pantallas táctiles, paneles solares. Galio, LEDs, semiconductores. Ahora hablaremos de los metales de transición. ¿Qué son? Los metales de transición son los elementos situados en los grupos 13 al 12 de la tabla periódica. Son metales con propiedades únicas debido a la configuración electrónica de sus electrones d. Propiedades generales. Presentan varias valencias en sus compuestos, buenos conductores de calor y electricidad. Muchos forman iones de colores y complejos químicos. Tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Son metales duros y densos. Reactividad y compuestos. Menos reactivos que los metales alcalinos y alcalinoterreos. Forman óxidos, hidróxidos y sales. Pueden actuar como catalizadores en reacciones químicas. Ejemplo, el platino en procesos industriales. Aplicaciones. Hierro, Fe, construcción, acero. Cobre, Cu, cables eléctricos, tuberías. Oro, Au y plata, Ag, joyería electrónica. Titanio, Ti, industria aeroespacial, prótesis. Cromo, Cr, acero inoxidable, recubrimientos. Ahora hablaremos de las reacciones con el oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es un elemento altamente reactivo que participa en diversas reacciones químicas, especialmente en procesos de combustión, oxidación y respiración celular. El oxígeno es el elemento más abundante de la Tierra. Aproximadamente el 20% de la atmósfera es oxígeno y 50% de la corteza terrestre tiene compuestos que lo contienen. Forma parte del agua que ocupa 2/3 partes de la Tierra y de los organismos. Debido a su abundancia, participa en un sinnúmero de reacciones con los demás elementos. Al igual que el oxígeno reacciona con los metales, también lo hace con los no metales, formando óxidos no metálicos, también llamados óxidos ácidos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, el dióxido de azufre, NO3, y el trióxido de azufre, NO3. Son óxidos no metálicos que desempeñan su papel importante en la contaminación atmosférica. ¿Qué son las reacciones con el oxígeno? Las reacciones con el oxígeno son aquellas en las que una sustancia reacciona con el oxígeno O2, generalmente dando lugar a la formación de óxidos. Ejemplos: reacción con metales, oxidación. Forma óxidos metálicos al reaccionar con metales, formación de óxido de hierro o herrumbre. Ejemplo 2. Reacción con no metales. Reacciona con no metales para formar óxidos no metálicos. Ejemplo, formación de dióxido de carbono. Como consiguiente, realizaremos la actividad formativa de la página 57 de nuestro libro de apoyo de texto. En la siguiente actividad formativa se nos presenta realizar una tabla en donde escribamos los diferentes tipos de reacciones, como por ejemplo reacción con el oxígeno, reacción con el agua y reacción con los ácidos, de diferentes grupos de la tabla periódica. Comencemos con los metales alcalinos. Los metales alcalinos reaccionan rápidamente con el oxígeno formando óxidos, peróxidos o superóxidos, dependiendo del metal y de las condiciones de la reacción. Por ejemplo, litio, Li, óxido de litio, Li2O, sodio, Na, peróxido de sodio, Na202, potasio K, rubidio Rb, cesio Cs, superóxidos como KO2, RbO2, CSO2. Los alcalinos son altamente reactivos y pueden incendiarse espontáneamente en el aire. Reacción con el agua. Los metales alcalinos reaccionan violentamente con el agua, produciendo hidróxidos y liberando hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, el litio es menos violento que los demás y el sodio tiene una reacción vigorosa. Reacción con los ácidos. Los metales alcalinos reaccionan violentamente con los ácidos, formando sales y liberando hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, la reacción general con ácido clorhídrico es HC y, como consiguiente, tenemos a los metales alcalinoterreos. Reacción con el oxígeno. Estos metales reaccionan menos violentamente que los alcalinos, formando óxidos en la forma general MO. Ejemplo, magnesio, calcio. El magnesio arde con una intensa luz blanca al reaccionar con el oxígeno. Al reaccionar con el agua, los metales alcalinoterreos reaccionan con agua, pero menos violentamente que los alcalinos. Su reactividad aumenta al bajar en el grupo. Ejemplos: berilio B no reacciona con agua, magnesio Mg solo con agua caliente o vapor, calcio Ca, estroncio Cr y bario Ba. Reactividad creciente. Bario reacciona violentamente. Reacción con los ácidos. Los metales alcalinoterreos reaccionan rápidamente con los ácidos, liberando hidrógeno y formando sales solubles. Ejemplo, el magnesio, ya que tiene una reacción vigorosa.
Como siguiente tenemos a los elementos del grupo 113. Reacción con el oxígeno. El grupo 113 pertenece a los elementos del bloque P y se le conoce a un miembro con propiedades parcialmente estudiadas. Nionio NH, debido a su alta inestabilidad y reactividad. No se han realizado reacciones experimentales con oxígenos, pero se espera que tome un óxido del tipo NH2O3 o similar. Reacciones con el agua. El nijonio NH es un elemento muy sintético y muy inestable y radiactivo. No se han realizado experimentos con agua, pero se espera que tenga una reacción similar o una reactividad similar a la del talio, TL, formando un hidróxido del tipo NH-OH. Reacción con los ácidos. El nijonio NH es un elemento sintético y radiactivo y no se han realizado experimentos directos con ácidos. Sin embargo, se espera que forme un compuesto del tipo NHCI con ácido clorhídrico similar al del talio, TL. Como último, tenemos a los elementos de transición. Reacción con el oxígeno. Los metales de transición reaccionan con oxígeno formando óxidos en diferentes estados de oxidación. Ejemplos comunes: hierro, óxido férrico Fe2O3, cobre, óxido de cobre 2, CuO, titanio, dióxido de titanio, TiO2. Algunos metales de transición, como el platino y el oro, son poco reactivos con el oxígeno. Reacción con el agua. Los metales de transición tienen una reactividad mucho menor con el agua. Algunos no reaccionan en condiciones normales, mientras que otros lo hacen en presencia de ácidos o temperaturas elevadas. Ejemplo, el hierro. Fe no reacciona a temperatura ambiente, pero sí con vapor. Reacciones con ácidos. Los metales de transición tienen una reactividad variada con los ácidos. Algunos reaccionan fácilmente, mientras que otros requieren condiciones especiales, como ácidos fuertes u oxidantes. Ejemplos, el hierro, Fe, muy radiactivo con ácidos.